mi libro de sermones La Fecha y ya llevamos casi medio año. Significa que estamos ya por acabar el año. Increíble, ¿no? Pues bien, durante casi medio año estudiando el Nuevo Testamento, sabio es ahora que viajemos hacia el Viejo Testamento. Si pueden seguirme con la pizarra, con la cámara sería mejor. Voy a ocupar un poco la pizarra esta noche. Y para ello es importante que todos intenten tener una gráfica en sus mentes de lo que es la Biblia. Cuando digo una gráfica es para que se les facilite estudiarlo. Estoy hablando de que la Biblia es el Antiguo Testamento más el Viejo Testamento. Hemos estado en Apocalipsis. Eso, no dije, puse lo mismo, ¿verdad? Pero es para ver si ustedes están atentos nomás. El Nuevo Testamento. Apocalipsis está aquí. Entonces digo que ahora sabio es que vayamos al Viejo Testamento o Antiguo Testamento. En otros estudios les he explicado que el Antiguo Testamento está clasificado, tiene 5 divisiones. No voy a repetir eso porque esta vez no es asunto en cuestión de nuestra temática. Solo voy a decir que esta vez vamos a ir a la primera división, que los estudiosos llaman Pentateuco. Y este Pentateuco es una palabra compuesta. Penta significa 5 y teuco significa ley. Entonces, en simple español, el Pentateuco son los 5 libros de la ley. Y como recurso mnemotécnico, para que fácilmente recuerden esto, porque el otro día el hermano Mendelssohn confundió y ocupó Pentateuco para otra cosa, entonces les sugiero, pentagrama es un diagrama de 5 lados, pentágono es un edificio de 5 lados, penta, no lo van a olvidar más. ¿Brasil es pentacampeón? Bueno, no lo van a olvidar más. Entonces, solo tienen que agregar teuco y ya saben que son 5 y que son los primeros 5 libros de la Biblia. Hermano Mendelssohn, no lo olvida más, ¿verdad? Estaba dormido ese día. Hoy también temo. Pero bueno, esta división está compuesta por, cíteme los libros, por cierto. Está dormido, ¿verdad? Exacto. Está Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Y verán la lógica que tiene esta división. De hecho, el libro del Génesis, ¿de qué habla en términos generales? Habla del principio. Puntualmente, ¿de qué cosa? De la nación hebrea. Entonces vamos a hablar que Génesis es el principio de la nación hebrea. Usted me dirá, oiga, no solo de la nación hebrea, es el principio de todo. Cierto, pero no pasen de largo que la Biblia tiene 2 instituciones importantes. En el Antiguo Testamento es la nación hebrea y en el Nuevo Testamento, ¿cuál es la institución importante? La Iglesia de Cristo. Entonces la historia de la humanidad, bíblicamente hablando, gira alrededor de estas instituciones. Bueno, ¿de qué habla el libro del Éxodo? De la salida. No olviden que Éxodo es fácil recordarlo por exit en inglés, es salida, y Éxodo contiene la salida de la nación hebrea de la esclavitud egipcia. ¿Qué es lo que pasó? Acá en el libro del Génesis, en el principio, la nación hebrea llega a un apogeo, a un momento de plenitud, pero por su rebelión terminan esclavos en Egipto. Bueno, Éxodo narra la salida
de la esclavitud. Y entonces va teniendo lógica. Luego vamos a Levítico. ¿Qué habla Levítico? ¿Qué dice Levítico? Antes de decirles de Levítico, ¿qué habla Números? ¿Estadísticas? ¿Números? Bueno, la palabra números nos hace pensar que son números. Les cuento, el libro de Números habla sobre la organización política de la nación hebrea. Organización política. Salieron de la esclavitud en total anarquía. Ahora ya hay una organización política. El libro del Deuteronomio habla de una segunda ley. Entonces, si hablamos de que los 5 libros de la ley tienen una lógica, y esa lógica nos lleva por el principio, la salida, la organización, una segunda ley, ¿qué es lo que hace falta? ¿Qué dijo? Una organización espiritual. Antes de responderles, les quiero advertir. Levíticos, Números y Deuteronomio es para algunos un compendio de leyes culturales, religiosas y hasta obsoletas. Y provocan al neófito, al novato, al que nunca ha leído estos libros, una pobre impresión de estos libros. Dicen, ¿para qué leerlos? No entiendo, son aburridos. Pero quienes dicen eso, yo ya les he escuchado también decir, ¿para qué leer a Pablo? Además, ¿para qué leer la profecía? No entiendo nada. En realidad yo creo que esa gente no entiende nada de nada. Se excusan diciendo que lo único que ellos necesitan son los evangelios, pero no es cierto. Quienes hablan de esa manera corren el riesgo de caer en la blasfemia. Por supuesto, también gritan ignorancia académica, porque les tengo una simple pregunta a aquellos que piensan que estos libros no tienen grandes tesoros que merecen estudiarlos. La pregunta es, ¿y entonces para qué Dios los dejó escritos ahí? ¿Para que usted se aburra? No, hay algo dentro de estos libros. Por supuesto que sí admito que al igual que Apocalipsis necesita leerse con los lentes adecuados, la historia necesita leerse con los lentes adecuados, porque de lo contrario, usted o yo no entenderemos el mensaje de Dios para nuestras vidas. Aún más, pregunto, ahora que hemos terminado de estudiar Apocalipsis, ¿les parece que es un libro difícil de entender? No lo es. ¿Por qué? Lo leímos con los lentes adecuados. ¿Qué es eso? Un instructor que nomás nos vaya guiando por dónde caminar. Pues descubrirán que estos libros, bueno, Génesis no le cuesta a casi nadie, Éxodo un poco, pero de Levíticos en adelante a muchos les cuesta trabajo. Repito, porque no tienen los lentes adecuados. Espero que en los siguientes meses el Señor me permita un poco de gracia y les ayude a ponerse esos lentes para que ustedes y yo juntos descubramos una cantidad de tesoros que vamos a buscar en el libro de Levíticos. Nuestro sermón de hoy, introducción al libro de Levítico. Vayan en sus Biblias hasta Levíticos capítulo 1 y empiecen a familiarizarse con el Antiguo Testamento. Capítulo 1, libro de Levíticos,
Por favor, se ponen de pie para mayor reverencia a la lectura y de paso sé que entonces ya encontraron el capítulo. ¿Listas sus Biblias? Llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová, de ganado vacuno u ovejuno haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto, de su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será para expiación suya. Deténgase. El lector casual e irrespetuoso, sin los lentes correctos, empieza a leer esto y concluye: es una serie de leyes culturales o religiosas que no tienen ningún vínculo con mi vida. Qué equivocado está. Lo descubrirán pronto. Por hoy leemos hasta ahí y oramos. Señor, te ruego tu Espíritu Santo ponga gracia en este inútil predicador para que junto a tu pueblo podamos estudiar y crecer juntos en tu palabra. Gracias por ser bueno con nosotros, Señor. En Cristo Jesús, amén. Pueden tomar su asiento. En Números, y no es que me esté anticipando o desordenando, más bien dije que deseo que ustedes tengan una gráfica en sus mentes del Pentateuco para que se les facilite estudiar todo esto. En Números encontramos la organización política de la nación hebrea que sale de la esclavitud. Y sabemos que cuando alguien habla de organización de una nación, de una empresa o de una familia, hablamos de una carta de organización. Una carta de organización regularmente es algo como esto: un organigrama. A esto le llaman un organigrama vertical, en donde está el presidente, en donde están las gerencias y ahí, hasta terminar con la institución. Otros no son verticales, sino que son horizontales. En fin, son cartas de organización. Deben saber que la organización de la nación hebrea era algo como esto. Esto es lo que los estudiosos en administración llaman un organigrama concéntrico, que dicen ellos ya no se ocupa o es demasiado difícil o no logran seguirlo. Como sea, lo que la Biblia registra respecto a la organización hebrea era precisamente esto, su carta de organización, un organigrama concéntrico. ¿Qué significa eso? Todo gira alrededor de este eje y este eje hace que gire todo. Todo depende de esto. Y lo demás gira alrededor de este eje. La organización toda de la nación hebrea que Dios dictó a Moisés era esto. Allí estaban las tribus, allí estaba el ejército, allí estaba todo, incluyendo la parte que hacía que todo este sistema girara en honor a Dios. Porque mire, voy a repetir esto. Supongamos que se trata no de un país, sino que hablemos de una iglesia, de esto. Y esto es nuestra carta de organización, que no lo es, por cierto, la nuestra es así. Pero si fuera concéntrica y aquí está Dios, ¿qué serían estos departamentos? ¿Pueden sugerirme algunos? ¿Perdón? Sí, los ministerios es una buena idea. Cítenlos. Acomodación, el Ministerio de Deportes,
el ministerio de mayordomía. Cítenme uno más. Capilla infantil. Esto significa para mí capilla junior. Es que escribo con... no importa. Noten, acomodación, ¿cuál es su trabajo? Acomodar a las personas dentro del templo. ¿Qué hace el departamento de deportes? Traer personas a los pies del Señor a través del deporte. ¿Qué hace el ministerio de mayordomía? Entre otras cosas, recoger las ofrendas, dijeron. ¿Qué hace el ministerio de capilla? Entre otras cosas, enseñar la Biblia a los niños. ¿Cuál es la relación directa entre estos cuatro? Porque no parecen hacer nada común. Que todos están sirviendo a Dios. Entonces, todos están sirviendo este eje. ¿Me estoy dando a entender? Todos dependen de esto. Y esto es todo en estos ministerios. ¿Están claros? Entonces, ¿qué hace falta en esta organización? Dígame. No, en esta, ¿qué hace falta? Dígame. No, el líder espiritual es Dios. Aquí, igual, es Dios. Hace falta el departamento o el sistema que les enseñe a estos ministerios a acercarse al eje. ¿Entendieron? Hace falta que el eje les diga a estos cómo trabajar y a la vez interrelacionarse entre ellos. Cuando hablamos de la nación hebrea, no hablamos de acomodación, hablamos de las tribus, Rubén, hablamos de Isaacar, etcétera. Hablamos del ejército, hablamos de la justicia, juzgados. Entonces, ¿qué es lo que hace falta entre todos esos? El sistema que les enseñe a todos estos a acercarse a este eje. ¿Sí me entienden? ¿Amén o no amén? ¿Cómo se llama eso que hace falta? Lo que hace falta es el sistema de educación espiritual. El manual que enseña de forma específica a los militares, a los civiles, a todo mundo a acercarse a Dios. El libro de Levíticos es precisamente eso. El libro que organiza espiritualmente a toda la nación. ¿Me estoy dando a entender? En simples palabras, sería como preguntarles, ¿cuál es el propósito del libro? Si me he dado a entender, alguno de ustedes va a sugerirme cuál es el propósito de este libro. Levante la mano y sugiéralo. Hermana Evelyn. Casi lo dijo. ¿Alguien más quiere sugerir? ¿Sí, hermana Cinia? En términos generales, esa sería la mejor descripción. Enseñar al pueblo cómo acercarse a Dios. Si quisiéramos una definición más técnica, el propósito sería proveer un manual específico a los sacerdotes y levitas para que enseñen al pueblo hacia la santidad. Ocupé un nuevo vocablo en este estudio, el cual vamos a ocupar tanto en el libro de Levíticos: santidad.
Ya pronto lo defino, por hoy solo digo, ¿cuál es el propósito del libro de Levítico? Proveer a los sacerdotes y a los levitas un manual para enseñar a toda la nación cómo acercarse a Dios o acercarse a la santidad. Hasta aquí, ¿vamos bien? ¿Amén o no amén? ¿Todos muy bien? Mano Mendelssohn, a ver si vamos bien. Usted es referente para esta noche. Si no le he preguntado nada aún. Gríteme porque no le oigo. No sé de qué me está hablando. Mejor espere que yo le pregunte. Listo. Dígame cómo se llama la división de los primeros 5 libros. La división. Pentateuco. ¿Por qué? Son 5. ¿De qué habla el primero? Pero grite para que los demás lo oigan. Mejor de pie. Para que sí pueda hablar mejor. De la nación hebrea. ¿Qué es Éxodo? Está el recurso mnemotécnico. ¿La salida de qué? ¿Salida de qué? Bueno, iba bien, pero vamos a pedirle ayuda. Chelito, ¿qué es Éxodo? Listo. ¿Qué es Números? Usted no es Chelito, hermano Mendelssohn. Deja aquel. Como Números uno lo asocia rápido con organización, pues es la organización de la nación hebrea. Deuteronomio. Segunda ley. Ahora, ¿qué es Levíticos? Por ahí. Yo creo que la vibra se fue mal así, entonces. ¿Alguien me ayuda con Levíticos? Y me dice el propósito. ¿Balta? Sí, dicho de forma genérica. Pero yo hablé de algo más. ¿Hermana? ¿Hermana Connie? Gríteme, porfa. Está mejor, pero hace falta. ¿Pablo? Hace falta. Exacto. A ver, hermano Mendelssohn. Está. Es que no lo entienden, ¿verdad? Ok, dígame pues. Se bajó todo, fue que le aplaudieran y se bajó todo. Bueno, es un manual específico para sacerdotes y levitas para que estos le enseñen al pueblo santidad. Bueno, eso en historia. Ahora, atentos a esto. El Nuevo Testamento es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Entonces, bien hacemos cada vez que comparamos o cada vez que ilustramos el Antiguo con el Nuevo Testamento. De allí que yo les pregunte, ¿quién podría representar Levíticos en el Nuevo Testamento? A ver, Balta. Absolutamente no. Ellos en todo caso se identificarían con los sacerdotes y levitas. ¿Sí, hermano? No. Absolutamente no.
porque estamos hablando de que se necesita instruir ¿a qué entidad? A la iglesia. ¿Cristo vino a instruir a la iglesia? ¿Qué vino a hacer Cristo con la iglesia? Díganmelo. Mauricio, ¿qué vino a hacer Cristo con la iglesia? No. ¿Qué vino a hacer Cristo? A fundarla. Por eso se llama la iglesia de Cristo. Entonces, ¿quién tiene la responsabilidad de dotar del manual a los apóstoles para que el pueblo vaya en santidad? El Espíritu Santo. Exactamente. Ahora les pregunto en términos apocalípticos, ¿qué es lo que el Espíritu Santo está haciendo hoy por hoy? Apocalípticamente, ¿qué está haciendo el Espíritu Santo? ¿Sí, Alexis? Está vistiendo a la novia para las bodas del Cordero. Dice que la está preparando para que tenga vestidos dignos del novio. ¿Y cuál es el vestido digno de la iglesia de Cristo? La santidad. Entonces, yo estoy emocionado porque la siguiente semana vamos a estudiar un libro que nos enseña cómo el Espíritu Santo está preparando a la novia. Usted y yo somos la iglesia de Cristo. Usted y yo necesitamos vestirnos de santidad para entrar a las bodas. Y este libro es el manual específico que los pastores, que los líderes, que los miembros de la iglesia de Cristo necesitamos, no solo para nosotros aprender, sino también para enseñar a otros cómo se vive en santidad. ¿Me he dado a entender? Bueno, ¿por qué di toda esta vuelta? Porque con toda esta vuelta usted entiende desde el Génesis qué es lo que está haciendo el libro de Levíticos. Detalles históricos o introductorios, por supuesto que son importantes. Empiezo en decir su autor, ¿quién lo escribió? Desde luego Moisés. Se presume que los 5 fueron escritos por él. Y si ocupo la palabra presume, es porque no necesariamente reclaman a paternidad literaria. Pero los historiadores insisten, nadie más pudo haber escrito todo eso. En todo caso, algún amanuense, algún escribiente o secretario a quien Moisés ocupó para escribir todo lo que Dios le estaba diciendo en el libro del Pentateuco. Bueno, ¿cuándo se escribió eso? En 1445 más o menos antes de Cristo. Cuidado y se confunde y piensa que esta es una fecha después de Cristo. Usted me dirá, pastor, pero ¿por qué es importante? Es un punto de referencia cuando se estudia la Biblia de forma seria y sistemática. Usted no puede darse el lujo de pasar por alto ese tipo de detalles. Pensemos de esta forma. Han pasado 2015 años después de Cristo. ¿Está claro? Ahora estoy diciendo que hay 1445 más o menos años cuando esto se escribió. Entonces, ¿cuántos años han pasado desde que esto se escribió hasta nuestra fecha? Cerca de 3500. Y pastor, ¿por qué eso es importante? Es muy importante porque usted puede aplicar también un punto de referencia a cuando esto se escribió en la historia. Cuando digo punto de referencia, estoy hablando de algo que nos es referente, que nos ubica. Dije antes, el hermano Mendelssohn va a ser nuestro referente. Si usted lo aprendió, lo vamos a aprender todos. Él nos va a guiar. Ahora estoy diciendo
que lo que nos está guiando es un punto en la historia. ¿Y cuál es el punto en la historia? El que ustedes conocen. ¿Cuál conocen ustedes? El Éxodo, la salida de Egipto. ¿Por qué lo conocen? Porque la televisión nos ha puesto eso en nuestras mentes, el momento en que la nación hebrea de forma dramática estaba saliendo de la esclavitud egipcia. Este libro se escribió exactamente después de eso. Ese es el punto referente. Y se escribió precisamente al pie del monte Sinaí. Mire, esto es más que interesante lo que les voy a explicar ahora. Cuando estaban saliendo de la esclavitud, habían pasado momentos gloriosos y también horrendos. Pero en fin, los pasaron. Y llegan frente a un monte impresionante que se yergue como un gigante. Y ahí hay un valle. Y Dios les ordena, van a acampar en este valle durante 2 años. Y durante 2 años ustedes van a tener un tiempo de enseñanzas, de edificación, de adoración. Ustedes van a encontrarse con Dios aquí. 2 años. No se muevan. Yo creo que si hubiera estado en medio de ellos, habría dicho alguna necedad como esta. Oiga, ya pasamos tantos años en esclavitud. Luego, ya vimos el milagro de las 10 plagas. Ya vimos al mar partirse en 2. Estamos listos. Queremos ver la tierra prometida. ¿Por qué dice que nos vamos a quedar 2 años aquí? Entonces, Dios dice, no, a gritos, ustedes no están listos. Ustedes no pueden seguir una relación con un Dios santo porque ustedes necesitan ser santos. Y para ello se tienen que sentar 2 años y aprender cómo se hace santos. Y claro, para ese momento ellos, al igual que muchos de nosotros, ni la remota idea teníamos de qué significa ser santos. Antes de ir ahí, hay algo, antes de explicar santidad, la palabra como tal, tengo que decir cómo contrasta esto con la imagen no pequeña de algunas personas en la iglesia de Cristo. Mire, apenas han recibido a Cristo y ya se sienten preparados para todo. Y saben tanto, ellos ni siquiera tienen tiempo para su devocional personal, no tienen tiempo para orar, no tienen tiempo para cantar, no tienen tiempo para ser estudiantes. Ellos se creen maestros, solo porque tuvieron una experiencia, 2 o 3. Señores, estos vieron la gloria de Dios en las 10 plagas, vieron el milagroso evento del mar partirse en 2, vieron a Moisés glorificado y Dios les grita, no están listos, pero usted sí lo está. Y ya quiere ser maestro sin siquiera ser estudiante. Debo aprender que antes de ir a una misión, yo debo sentarme a escuchar al Señor en un tiempo de oración y de devoción. Esto también se extiende a nuestra vida diciendo, si va a tomar una decisión grande en su vida, es tiempo de escuchar a Dios, no de dar el primer paso. Es tiempo de orar, es tiempo de ayunar, es tiempo de escuchar la voluntad de Dios. Está hablando que se quiere casar, está hablando que se va a cambiar de lugar donde vive. Es tiempo de buscar a Dios en santidad. O sea que es tiempo de este libro. Pero
necesitamos aprender de este libro y el Espíritu Santo nos va a ir guiando respecto a la santidad. También es un buen momento para aplicar esto a los servidores de la iglesia. Y lo quiero decir con cariño, no con molestia. Y si no parezco carismático al decirlo, sino severo, grosero, confieso, lejos está mi corazón de querer parecer eso, pero si lo parezco no me importa. No quiero ofenderles, pero si usted ofende la palabra, usted es el que tiene que hacer el cambio. ¿De qué estoy hablando? Mire, hay personas aquí en esta iglesia que insisten en servir en un ministerio cuando no reciben al menos 2 cultos por semana. Usted quiere ser maestro sin ser alumno. No pierda su tiempo, es un grave horror. Si usted no tiene el tiempo para sentarse a recibir 2 cultos completos, por favor, por su propio bien y por el bien del ministerio, no sirva. Usted va a ser una piedra de tropiezo para su propia vida y para ese ministerio y para la iglesia. ¿Por qué? Porque no tiene tiempo para sentarse al pie del monte Sinaí. Ahora, si usted ya se considera un maestro y que no tiene nada que aprender en este culto de este inútil predicador, que no tiene nada que invertir al momento que estos ministros de alabanza nos sirven, porque usted ya es un maestro, hágase un favor y váyase a ser maestro. Pero no siga poniéndole la piedra de tropiezo a su propia vida y al ministerio en el que usted dice servir. Y los hay por montones aquí. Y no me explico por qué los líderes de ministerios permiten que hayan servidores en sus ministerios cuando ellos no se sientan 2 cultos por semana, a no ser que ustedes como líderes tampoco lo hagan. Y si ese es el caso, les repito esto. Imagínese un líder que no tiene tiempo para adorar al Señor 2 veces a la semana. O un líder que está en esta iglesia y no tiene nada que aprender en el estudio y por eso mejor no se sienta. No debe estar donde está. 2 años recibiendo instrucciones de parte de Dios. Pastor, y por eso dice 2 cultos a la semana. No, digo 2 porque hoy son 2, antes eran 3. Y los que ya son casi fundadores con este servidor, los líderes, los recuerdan bien. Antes era 3 veces por semana para poder servir. Hoy hay algunos aquí que ni uno o medio sirven. No, medio vienen a escuchar un culto. Digo medio porque ni siquiera entran. Y ya están sirviendo. No, no están sirviendo. Bueno, sí, están sirviendo, pero de piedra de tropiezo. Es que, pastor, mire, si no hacemos así, no hay quien lo haga. No vamos a crecer. ¿Quién dijo que necesitamos crecer con los que no saben escuchar a Dios? Mejor no crezcamos, porque vamos a crecer a un error, no a lo que Dios quiere que crezcamos. No van a saber ni una pizca de lo que es santidad, porque no se sentaron esos 2 años. Pero en fin, regresemos a los detalles introductorios. Levíticos. ¿De dónde viene el nombre? Viene de Leví. Leví fue uno de los hijos de Jacob, patriarca de las 12 tribus de Israel. Cuando el Señor estaba organizando la nación, decidió que una de las 12 tribus
se iba a encargar del programa espiritual. ¿De qué estoy hablando? Cuando solo estaba Jacob con sus 12 hijos, Dios le hablaba a Jacob. Y Jacob le enseñaba a sus 12 hijos. Claro, ¿no? Cuando estos 12 hijos tuvieron sus propios hijos y estos, los hijos de sus hijos, ya no era una tribu, sino una nación tan grande que necesitaba, con la misma complejidad y sofisticado del sistema numérico, necesitaba también un sistema complejo y sofisticado para la educación espiritual. Entonces Dios decidió que una de las 12 tribus dirigiera ese programa. Ellos estaban designados por Dios desde su vientre a trabajar en el programa de edificación espiritual. Y cuando llamo de programa, estoy hablando de un sistema multidisciplinario. No solo estoy refiriéndome a predicadores, a sacerdotes, a cantores o a músicos. El programa de edificación espiritual requería cientos de disciplinas. Requería maestros, requería mantenimiento, requería arquitectos, ingenieros. Los levíticos, como organización dependiente de la nación, es un sistema multidisciplinario, pero todos designados por Dios para la enseñanza del programa de santidad. Cómo el pueblo busque a Dios. Por eso Leví. Ahora, sé que ustedes deben estar a punto de preguntarme, mire, ¿y por qué escogió a Leví? Porque yo me lo pregunté. Y he encontrado, cuando menos, 3 razones importantes. La primera, aquí la pregunta es, Leví, ¿por qué ellos fueron elegidos por Dios para hacer este trabajo? Sí, privilegiados, pero no significa que eran más que los de Judá o que eran superiores a los de Isaacar. Solo significa que a ellos se les dio el privilegio de dirigir el programa. ¿Por qué? 3 razones. Primero, el significado del nombre, el que une a los suyos. Eso significa Leví traducido al español. Algo así. Recuerden que de un idioma a otro hay cambios, pero la idea es el que une a los suyos. Alguien que tiene algo en común para todos. Bueno, esta es una buena razón. La segunda razón y la tercera, diría desde donde yo lo veo, las más importantes. La segunda tiene que ver con los primogénitos. A ver si alguno de ustedes recuerda lo que Dios dijo respecto a los primogénitos judíos en la 10ª plaga. ¿Nadie? Sí, eso fue. Cuando el ángel de la muerte tomó el alma de los primogénitos egipcios, no tomó el alma de los primogénitos judíos. Y Dios dijo, esos son míos. Dios dijo, los he comprado, son míos. Ustedes como nación deben entregármelos. El plan de Dios es que estos primogénitos fueran los sacerdotes de cada familia. Dicho de otra forma, suponga que Osvaldo, el hermano, uno de los que dirige es Jacob, y yo uno de sus hijos. El ejemplo es porque él está más viejo que yo. Entonces, Osvaldo es Jacob y yo uno de sus hijos. El diseño de Dios era que mi primogénito
iba a ser ¿qué cosa? El sacerdote de mi familia. Como era el más adulto, el más escuchado, el que más experiencia debería tener, entonces mi primogénito iba a enseñar al resto de mis hijos la palabra. Ese era el plan. Por eso el Señor dijo, serán míos. ¿Qué fue lo que sucedió con estos primogénitos? No solo con los primogénitos, sino también con los últimos. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué pasó? Eran un desastre. En lugar de ser sacerdotes, hicieron un becerro de oro. Y no dice la Biblia eso, pero yo creo que los primogénitos eran los que le decían a su hermano, vení hombre, vamos. Así es que se descalificaron de tan grande privilegio. ¿Me están entendiendo? La tercera razón, cuando Moisés vino con las tablas, cuando bajó del monte y sintió repugnancia por lo que vio, estaba tan enojado y se puso frente a todos y dijo, ¿quiénes están conmigo? Y no, la frase exacta fue, ¿quiénes están por Dios conmigo en este asunto? En español nuestro era, ¿quiénes apoyan que esto es obsceno, lo que todos ustedes han hecho? ¿Saben quiénes fueron los primeros y únicos en apoyar a Moisés? Los levitas, la tribu de Leví. Está en Éxodo, ustedes lo pueden buscar más tarde. Y desde entonces, debido a que ellos tenían la disposición hacia la santidad, Dios decidió que ellos iban a enseñar la santidad. Hermoso, ¿no les parece? No me quedó tiempo para explicarles santidad, eso lo vamos a ver el domingo. Así es que por hoy debo aplicar la disposición de los levitas a nuestra propia vida. Y les pregunto a los amantes de historia. Por cierto, hermana Karina está aquí. Hermana Karina de Ochoa. ¿Quién da Pentateuco? Gríteme, porfa. Mario. Bueno, cualesquiera. No está aquí Mario. Está en Santiago de María. Acuérdenme, ¿los levitas fueron parte de la adoración al becerro o no? ¿Usted, hermana Karina, se acuerda? ¿Estuvieron también? Ulises, vos diste Pentateuco hace poco también, ¿no? ¿Fueron o no? ¿Alguien se acuerda si literalmente estuvieron en la Sodoma y Gomorra? ¿Estuvieron? Mano Mendelssohn, usted que es referente ahora. ¿Estuvieron ahí? ¿Cómo sabe usted eso? No sabe, ¿verdad? Pero hoy es referente, hay que decirlo. Bueno, miren, hasta donde yo estuve buscando, definitivamente fueron parte de eso también. Coincido con la opinión de ellos. Todavía no he terminado de escudriñar. Si alguien encuentra algo y me corrige, en buena hora. Pero creo que fueron parte de. Sin embargo, cuando Moisés los reprende, ellos tienen la disposición de corregir de inmediato. Y esto es otra gran enseñanza para nuestro diario vivir. Cuando un hombre o una mujer realmente ha aceptado a Cristo en su corazón con toda su alma y con todas sus fuerzas, tiene disposición a pedir perdón y cambiar. De lo contrario son como todos. Tienen disposición. Y este es un momento para preguntarme y que ustedes se pregunten. ¿Tienen disposición para
dejar sus malos caminos, pedir perdón, luchar y no repetirlos. De lo contrario, están como el otro grupo. Y déjeme citar un buen ejemplo de lo que yo creo es disposición. Y no es un elogio, solo estoy pensándolo en voz alta. Yo recuerdo que cuando tuve los 20 y 25, no, eso es hace 15, cada vez que había una vacación, mis compañeros de universidad, de colegio o de trabajo, yo no sé cómo se llaman hoy estas cosas, pero en aquel entonces, lunadas, bikini open. ¿Cómo, hermano Manson? Usted es el referente. O la fiesta privada en aquel rancho de la familia adinerada, con gente privilegiada, en donde se consume también drogas y todo tipo de depravación. De eso se hablaba al salir de vacaciones. Y yo sé que muchos, igual que yo, saben de lo que estamos hablando. Porque la despedida el día viernes después del trabajo y a uno le daban agenda. Y yo no me acuerdo. Porque yo creo que no hay ningún mérito en mí. ¿Por qué no me enredé en nada de eso? Pienso que el único mérito es del Señor Jesús, que me había puesto pasión por libros y por basquetbol. Pero ahora veo hacia atrás y ahora que ya me equivoqué en varias cosas de forma horrenda, digo, qué fácil fue caer en todo ese mundo y arruinar mi vida. Señor, gracias porque pusiste algo para reprimirme. Pero si mi generación tuvo que batallar, porque batallamos para decir que no, era tentador, era atractivo. Pobres los jóvenes de hoy. No sé cómo hacen y qué les han de ofrecer con tanta tecnología de perdición y maldad. Con tanta seducción, con tanto homosexualismo, con tanta venta de religión. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que esta tarde vi a varios jóvenes preparando el campamento. Pregunté, ¿cuántos van? Como 250. ¡Wow! O sea que hay como 250 jóvenes con disposición para ocupar sus días de vacación en cosas espirituales. Eso es disposición para el Señor. Versus una gran cantidad de nosotros que no tenemos ninguna disposición para cosas del Señor. Y la exhortación es válida porque no estoy haciendo sentir mal a nadie del campamento porque no aceptaban adultos. Así es que usted y yo no calificamos. Pero la verdad es que seamos honestos. Usted habría ido. Es que usted no tiene disposición para cosas espirituales. Sus planes todos giran alrededor de las cosas del mundo. Es que necesito descansar, pastor. Yo no dije que no. Ya en este libro encontraremos 7 fiestas nacionales. Yo solo estoy tratando de gritarme a mí mismo si yo tengo disposición para Dios. Responda si usted igual. Inclinemos el rostro. Señor, gracias por hablarnos. Bendice a nuestra juventud y que ellos crezcan mejor de lo que nosotros hicimos, porque no hicimos casi nada bueno. Lo poco bueno fue cuando tú tomaste control.